Subiendo por la calle Kobashi se encuentra uno de los lugares de visita obligada mientras está en Sarajevo. Se llega a un punto en el que se observan dos cementerios. A un costado el turco, mucho más pequeño y algo olvidado, pero el que llama la atención por su mayor extensión, además de las indicaciones en la entrada y la serie de banderas que ondean, es quizás uno de los espacios donde se puede ver la magnitud de la guerra sufrida en este país, Bosnia-Herzegovina, de poco más de 3 millones de habitantes. El ingreso al cementerio Memorial Kobashi en Sarajevo se hace por una puerta nada suntuosa, por el contrario es una reja que delimita todo el Campo Santo, un espacio de silencios acumulados que se mantiene abierto todo el día, pero que por la falta de iluminación hace recomendado visitar en horas de sol y tiempo adecuado por la topografía del terreno, que es un poco inclinado. Al apreciarse es una colina y como indicaciones les recomiendo ir antes del mediodía con el fin de hacer una visita donde pueden ver todo sin mucha afluencia de público y poder caminar con toda la calma del caso, en un recorrido de al menos 45 minutos. Un cementerio que como pueden ver es musulmán, una religión mayoritaria que se profesa en esta zona del país y cargado de historia y significados. Es además un recordatorio vigente de hechos dolorosos que tuvieron lugar durante la guerra de Bosnia, que ocurrió entre 1992 a 1995. Como muchos cementerios que encontrarán en esta capital, Sarajevo, suelen ubicarse en las colinas. Este está ubicado sobre la colina Kobashi y es reconocido por ser el último hogar de miles de personas que perdieron sus vidas en medio del asedio de Sarajevo. Cabe recordar que durante casi 4 años la ciudad de Sarajevo sufrió un bloqueo implacable por parte de las fuerzas serbias, lo que resultó en un inmenso sufrimiento humano. El cementerio contiene los restos de aquellos que murieron en ataques indiscriminados, bombardeos, disparos de francotiradores y otras formas de violencia brutal que se apoderaron de la ciudad durante ese oscuro periodo. Por las condiciones de la capital bosnia, no es fácil visualizar una guerra que desde las colinas se atacaba a la ciudad al fondo, desde tantos lugares como estos que hoy albergan los cuerpos de miles de personas, en un conflicto que hasta hace poco era el último de Europa, pero por desgracia en nuestros días se vive otro y es la guerra de Ucrania. Como pueden ver, las tumbas que hay se caracterizan por varios elementos, como la sobriedad y sencillez, monumentos muy sencillos que contrastan con otros tipos de cementerios como los ortodoxos y cristianos, donde se observa una decoración exagerada a veces, y son cementerios por citar algunos de otras religiones. Otro aspecto que recomiendo si vienen a este u otros cementerios memoriales como Kobashi es entrar vestido de forma apropiada, mantener el silencio y evitar el contacto con personas que estén en momentos de oración. Como pueden ver sobre la colina, casi todas las tumbas son iguales. Esto se debe a que en el Islam se prohíbe erigir monumentos o estatuas en lugares santos, ya que se considera una forma de idolatría,
por lo que es muy difícil ver símbolos o adornos en este cementerio y se observa uniformidad total en las tumbas. Suelo hacer caminos por cementerios con todo el respeto y fortuna, en una completa soledad, ya que puedo apreciar el cuidado, respeto y cómo en estos espacios se guarda un gran respeto por tantas personas que no solo murieron en la guerra de Bosnia de 1992 a 1995, sino en las siguientes que tuvieron extensiones en algunos lugares de la zona balcánica hasta el 2001. Y esto se explica porque en la antigua Yugoslavia muchos musulmanes vivían por todo este territorio, pero al ocurrir el conflicto hubo migraciones masivas, lo que llevó a que se prolongaran hechos violentos. Otras características que se observan en estas tumbas es que suelen estar orientadas hacia la ciudad sagrada de la Meca, en Arabia Saudita. Además, en este lugar, por las disposiciones musulmanas, los fallecidos suelen colocarse en tierra sin ataúdes, lo que se llama inhumación en tierra. Las guerras marcan sociedades, delimitan territorios, nadie gana, todo se transforma en sufrimiento, caos y desesperación. Mientras sigo recorriendo tumbas islámicas, como datos para que se hagan una idea, durante la guerra, la ciudad estuvo plagada de francotiradores y disparos de granadas, que promediaron más o menos unas 300 granadas por día. Casi 12.000 residentes de Sarajevo murieron durante las guerras yugoslavas, incluidos 1.500 niños. Muchas de las víctimas de esta violencia están enterradas en este cementerio conmemorativo de los mártires de Kobashi. $1.503 personas enterradas en este lugar, en el memorial de Kobashi, sobre una de las colinas que da vista a esta montañosa ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. Ya por aquí llegamos, no podemos salir, hay que volver a bajar para ir a esa pequeña torre o fortificación. Hay que tomar otro camino, se asume, y esto es lo que quiero compartir en mis viajes, experiencias, y dar a conocer paisajes, historias, unas alegres, otras no tanto como esta. Hay cementerios que recuerdan la vida y hay otros que recuerdan la barbarie como estos. Un saludo desde Sarajevo y seguimos explorando el mundo en estado natural viajero. Suscríbanse al canal, a ver si seguimos haciendo más contenido de este tipo. Hasta pronto. Chao.